Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches, sí señor, sí te escucho. Bueno, ok. Porfa, activemos las cámaras para podernos ver, si son tan amables. Bueno, bien. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, sí, doctor. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, ustedes pudieron darle una miradita a las observaciones que yo les remití a vuelta de correo, como dicen, del texto, Sí, ¿sí? Sí señor. señor. Sí. Bueno, Nosotros revisamos el fin de semana las observaciones que nos dejaste ujú, y así pues las aplicamos. Realmente nosotros te enviamos como un borrador por cuestión de tiempo, como por cumplir con las fechas, ujú, pero sí sabíamos que había que complementar totalmente las observaciones que nos dejaste. ok. Anoche te envié, pues más o menos porque el fin de semana trabajamos en complementar, investigar. Y en sí nos vamos a basar en la normatividad para hablar de mecanismos de control, lo que realmente existe, que es la Ley 80 de 1993, la 1150 del 2007 y la 1474, que es la de anticorrupción, Ajá. Ok, donde nosotros, pero la cuestión es, cuando estamos hablando de mecanismos, estamos hablando de herramientas de control. ¿cuáles son las que tú, si ahí nos aclaraste que ¿Cuáles son, especificáramos? cuáles son las que van a utilizar? Ah, Digamos, pues, voy a dar un las que ejemplo. Voy ujú, a dar un ejemplo. No, miren, es que nuestro trabajo se va a centrar en si verdaderamente ese cambio que le hicieron a la ley de lo del control fiscal, del control, el tema de fiscalización de los contratos. sí, pero el control previo sirve. Ujú. O no, nos vamos a ir por el medio de la técnica de control también de la supervigilancia administrativa de la Procuraduría. O, es Sí. decir, ¿cuál es el medio de control en el que están pensando? Pues lo que pasa es que realmente nosotros ahí pues organizamos como la idea y pues enfocándolo en lo que tú ahí lo mencionamos, que es el estudio previo, que es el control y vigilancia que se genera dentro de la entidad al realizar la celebración de contratos por prestación de servicios, que sería, ese es el primer filtro, por decirlo así. Y luego vamos a abordar el tema de la fiscalización de los contratos, supervisión y el seguimiento de la ejecución de los contratos, abordándolo desde lo que dice la ley 80 y la ley de anticorrupción, que es la 1474. Ok, entonces, una vez más, creo yo que deben definir que ese va a ser el medio de control. Se van Ok. a dedicar, por ejemplo, yo les decía, tienen que concatenar esto con los mecanismos de control y vigilancia y definir cuál es. Entonces, tendrán que decir, el mecanismo de control de la supervisión o la interventoría o, ¿me hago entender? Ok, Eso, eso es eficiente, digamos, ¿no? sí, ok. ¿Es eficiente hacer eso? ¿Ven? Realizar ese análisis jurídico. Sí, es decir, ustedes lo que tienen que decir es, bueno, y entonces, miren lo que están planteando como hipótesis. Perdónenme que aquí la tengo abierta. En los objetivos, identificar y analizar las normas y leyes como la Ley 80, la 1474, que regulan la contratación por prestación de servicios estatales en Colombia durante el periodo de 2018-2023. Evaluar el impacto de la jurisprudencia emitido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en la interpretación y fortalecimiento de los mecanismos de control. Y vigilancia en la contratación estatal. Entonces, lo que ustedes, o sea, es decir, no tengo es claro, la hipótesis dice una cosa, los objetivos le apuntan a otra. Por eso yo les decía que había Entrelazar. que compaginar las cosas. Entonces, Ok. a ver, una pregunta. En verdad, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Cuál es la inquietud que tienen en la cabeza? Digamos, sin tecnicismo ni nada, y sin mencionar leyes, sino, ¿qué es lo que tienen Darle en la cabeza? es realmente verificar si hay un control de vigilancia en estos tipos, o sea, si hay esos mecanismos de vigilancia, si sí se aplican o sea, en este periodo y si sí se han aplicado en este tipo de contratos, en la celebración de este tipo de contratos.
porque actualmente estos son los contratos que se están viendo, que se están celebrando más en las entidades estatales. Entonces, o sea, nosotros en sí el enfoque que tenemos, y para centrarlo así, para ser más claro contigo, es si realmente existen mecanismos de control y vigilancia en la contratación estatal de prestación de servicios. Y Sí, si no solo tanto se si da existen, en que el sí son aplicados. como, o sea, como en la realización del estudio previo, que es por parte de la entidad internamente, como en los entes de control sobre esta celebración de los contratos. Entonces, listo. Entonces vamos a decir que verdaderamente el problema es el siguiente. Una cosa podría ser, el problema más o menos sería algo así como, eh, en los contratos de prestación de servicios, eh, son efectivos los mecanismos de control tales como la supervisión, o sí, porque interventoría normalmente no tienen, pero bueno, No, como la supervisión para, para, por ejemplo, para que se cumplan a cabalidad las obligaciones del contrato, digamos, ¿sí me entienden? sí, ya te entendí. Eso sería el problema. Ah, Ok, bueno, muy bien. Si ese es mi problema, miren lo que estoy haciendo. En mi problema ya identifiqué cuál es el mecanismo de control, no los mecanismos de control, sino uno. Porque Ok, si no tendrían que hacer, ah, bueno, entonces, miremos lo de la vigilancia de la Contraloría. Miremos lo de la vigilancia de la Procuraduría. pro- Miremos lo que hace la Fiscalía. Miremos qué hacen las veedurías ciudadanas. Miremos ujú. qué, o sea, Sí, es muy amplio. o sea, demasiado, se vuelve una sí, cosa Sí, inmanejable, tienes toda la razón, sí, señor. ¿no? ok, Entonces, mi punto es, delimiten el asunto a un mecanismo de control, ¿cierto? ok. Entonces, vamos a ver, ¿sirven el mecanismo de control de la supervisión o la interventoría en los contratos de prestación de servicios para asegurar que se cumplan las obligaciones contractuales? Ese es mi problema, ¿cierto? Identificado eso, tengo que decir, ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que no, eso no sirve para un carajo. Bueno, está bien. Y Mm, si mi hipótesis es esa, lo que tengo que plantear es unos objetivos que me lleven a validar mi hipótesis. Los ok, objetivos general, establecer, ¿sí? Si el mecanismo de la supervisión es idóneo para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Entonces, unos objetivos específicos, Ok. ¿cierto? En búsqueda de alcanzar, darle respuesta a mi pregunta. ok, Unos objetivos específicos tienen que ser, oiga, ¿qué contratos deben tener supervisión? ¿Cómo se hace la supervisión? ¿Quiénes normalmente ejercen la supervisión? ¿Cuál es el perfil de los que hacen esa supervisión? ¿Cumplen las condiciones técnicas las personas que hacen la supervisión para poder asegurar que se cumplan las obligaciones del contrato? ok. Etcétera. ¿Me hago entender? Sí, Entonces, sí, Sí, sí. señor. es más, yo les diría, vuelvan esto un estudio de caso, porque si no va a ser muy difícil. Por ejemplo, lo podrían convertir en, oiga, vamos a estudiar en ese periodo de tiempo, Sí, 2018-2023, una entidad del Estado, que ustedes digan, esta alcaldía, esta gobernación, me parece que son como complicadas con esa contratación. Y entonces le empiezan allá a pedir información empírica. Oiga, alcaldía, o oiga, entidad del Estado, ¿cuántos contratos celebró? ¿Cuántos contratos de esos que celebró de contratos de prestación de servicio tuvieron interventoría o supervisión? ¿En cuántos de esos contratos se iniciaron procedimientos para declarar el incumplimiento? ¿En ok, cuántos de esos contratos, cierto, se declaró el incumplimiento? ¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales se declaró el incumplimiento? ¿Cuántos de esos contratos terminaron con un 100% de cumplimiento de las obligaciones? ¿Cuáles con cuánto del menos de 100%? ¿Qué perfiles tienen sus supervisores, señora alcaldía? ¿Cierto? ok, ¿Cuál es el mecanismo y el procedimiento o metodología para que ustedes nombren un supervisor? Con esa información empírica ya pueden ustedes detrás del marco teórico decir, mire, en esta entidad se ve que ese mecanismo de control no es idóneo.
idóneo. O sea, O por sí, ejemplo, o doctor, sí lo es, digamos, estoy simplemente dando sí, como, no, pero dando ese ejemplo, por ejemplo, yo actualmente trabajo en contratación en Catastro, ¿ve? ¿sí? Catastro actualmente con lo del cambio de distrito y territorios, pues lleva más o menos desde el 2018 hasta lo que es la actualidad, celebrando contratos de prestación de servicios directos cuando no hay, pero hay terminaciones que no están en cumplimiento. Lo que decías tú, que por ejemplo las obligaciones no son las que son celebradas en los estudios previos. O sea, hay varios, podemos basarnos como, digamos, en esa entidad que tengo la información y de ahí trabajar al marco teórico. ¿cuál? Si a ustedes les queda más fácil ir a esa entidad, Ah, háganlo. Lo que pasa es que van a tener que bombardear a la entidad sí, con peticiones para que les resuelvan, ustedes poder tener la información empírica. A veces, digamos, a veces, esto ya lo digo al margen de la reunión de tutoría, sino es una cosa de mera experiencia. A veces las entidades se molestan con sus propios funcionarios porque dicen, "Ve, ¿usted por qué me está preguntando esas vainas? Es que me está sí, fiscalizando, es que..." Entonces, mi recomendación es que el objeto de estudio no fuera esa misma entidad en la que uno trabaja para evitarse problemas. Pero sí. si ustedes creen que lo pueden hacer, no hay problema. Digamos, cierro mi paréntesis, era solamente eso, ¿no? No, no, pues porque, por ejemplo, como nosotras somos tres, pues directamente no tengo que hacer yo la Es correcto. entonces la puedo hacer Karen, porque Eso. realmente el ejemplo es que tú nos estás dando, sí es una situación que acá está presentándose desde hace varios años y que hay demasiada información, digamos, que podemos para, o sea, para poder centrarnos Claro, en una claro. que no es tan grande y que pues tiene realmente esa necesidad de contratación por prestación de servicios anual y periódica de 2, 3 meses. Exactamente. Entonces, digamos que desde esa perspectiva ustedes podrían hacer el cambio del asunto. Cojan un periodo, cojan una entidad, conviertan eso en un estudio de caso, digo yo, ¿cierto? Conviertan el asunto en un estudio de caso y desarrollen un marco teórico. Oiga, mire, la ley 80 dice que los contratos estatales son para tal cosa, el contrato de prestación de servicios es para tal cosa, el Consejo de Estado en esa sentencia de unificación del 2021 dijo que los contratos de prestación de servicios son esto, La esto S. y esto, no sé qué, Ujú. tal cosa. Muy bien. Además de eso, tenemos, por ejemplo, eh, la interventoría y la supervisión. La supervisión es esto, radica en esto, a nosotros nos parece que debe tenerse en cuenta esto. Busquen trabajos, por ejemplo, en donde digan cómo debe hacerse una buena interventoría o una buena supervisión. ¿Qué condiciones debe tener un buen interventor o un buen supervisor? ¿Cierto? Miren, el grave problema de las entidades públicas es que ponen a supervisar contratos a un poco de gente que ni siquiera sabe de la... Y por ahí empezó a fallar la vaina. Claro. Entonces ustedes tendrán que, dentro de ese marco teórico, ya preguntarle a la entidad. ¿Ustedes tienen perfiles de supervisores? ¿Tienen una metodología de escogencia de supervisores? O sea, desarrollar todas esas inquietudes que les estaba planteando para luego Ok. decir, ah, en este caso, en esta entidad, esta vaina sí sirve, es perfecta o no, esto no sirve. Ujú. ¿Ve? Ok, listo, listo, perfecto. Entonces, Ya tengo como más, tenemos ya es, más claro que entonces, exactamente. cambien el Ujú. problema y obviamente hagan una justificación de ese problema. Ustedes podrían decir en la justificación algo como, hemos observado que en esta entidad suscriben muchos contratos, necesitamos saber hasta qué punto esos contratos terminan bien, no hay incumplimientos, no sé qué, tal cosa, y para eso necesitamos hacer un trabajo, recopilación de información y tal cosa. Sí, justifiquen por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Ok, listo. Básicamente, eso, cambien Como esos para ir, objetivos específicos, porque es muy amplio. Ok, listo. cambien esos objetivos específicos y pónganse una hipótesis de trabajo. Nosotros Ok, creemos que en esta entidad la cosa sí funciona. No les dé miedo, no les dé miedo que al final digan, ah, nos equivocamos con la hipótesis.
la vaina no funciona en esa entidad. Eso es Ok, absolutamente válido, porque en un trabajo uno, cuando formula una hipótesis, la investigación tiene que ser para validar la hipótesis o para falsearla. No falsificarla, sino falsearla. Falsear la hipótesis es decir, estaba equivocado. Mi hipótesis es falsa. es falsa. Ok. Sí, entonces ustedes podrían decir, Ok, a mí en Catastro o como se Ah, llame, bueno. funciona perfectamente. Lo del control el mecanismo de control de la supervisión funciona perfecto. Y Perfecto. después con toda la información, ustedes dicen, no, qué vaina, nos equivocamos, es pura paja. Funciona muy mal. Ok, ok. Algo así, listo. ¿no? No sé. Sí, no, sí, Ya, súper bien. Sí, sí, realmente sí me pareció mucho más. Es que sí tienes razón con ser un poco más, reducir el tema y así sí poder obtener unos resultados y avanzar mucho más. Claro, Entonces si sí no, lo tienes, otro es muy difícil. sí, 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 señor. es Listo, demasiado. Como muchas algo gracias. claro y concreto. Sí, es que como lo tienen muy grueso. Es decir, esa es una cosa. Es Por eso mucho, mi sí. primer pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de control que quieren? O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Es muy difícil. Listo. Ahora, también lo podrían hacer con una entidad del distrito y contratos de obra. Digamos, es lo mismo, pero cambiando el escenario. ¿Sí me hago entender? Claro, Sí. Ya eso lo definen ustedes. listo. Ok, doctor, muchas Bueno, gracias. no sé qué Yo, otra inquietud tengan, qué preguntas. ¿cuándo tenemos que entregarte como el siguiente? O sea, ya con todo esto que tenemos de la tutoría, Finales, ¿cuándo finales te enviar? de julio, finales de julio. ¿Finales de julio? Ok. Sí, sobre el 28 más o menos. Yo les estoy escribiendo ahí en el grupo y toda esta cuestión. Ustedes están en el grupo de ese WhatsApp que No, armaron. nosotros no estamos en el grupo porque nosotros tuvieron, la facultad tuvo un error y aparecíamos con la doctora Cecilia y contigo, pero usted nos envió al correo el link de acceso a la reunión y nosotros estuvimos el día lunes en la reunión donde programaste el cronograma en sí de esas tutorías y esto. Pero en Ah, ese grupo nosotros no estamos agregados. Y la universidad me contestó, ellos me dieron respuesta que como habíamos asistido a la reunión con usted, pues que ya nos quedáramos con usted como tutor. ok. Bueno, entonces Mm. hagamos una cosa. Regálenme un teléfono a alguno de ustedes y No, yo. te lo escribo por el chat. Ah, sí, sí, porfa. Y yo Ok, ya ya lo agregué. las agrego al coso ese. Ok, gracias. A ver, miramos aquí el chat. Ese es el teléfono Karen 302 Rojas. 397 siete Karen Rojas. Listo, déjenme ya ahorita en un ratico. Incluyo ese número y, pues bueno, digamos que por ahí se pueden enterar del asunto. ¿Listo? Ok, Listo. Dosman. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Pregunta? No sé. No, Yo no, ya pienso, nos quedó mucho más claro el tema así y pues ya el día que nos tengamos que reunir ya esperamos tener avance y de la manera como nos delimitó, mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, ok, listo. Listo, bien. Entonces, estamos conversando, ahí nos vamos informando por el grupo o por el correo electrónico para la siguiente cita, ¿ok? listo, vale, Doc, estamos Bueno, listo, pendientes. que estén muy Voy bien. Bueno, a muy tomar buenas esta noches. Adiós, gracias, chao. Bueno, por gracias.